Hola, aquí nuevamente con otro video para el curso de Administración de Sistemas. En este video es corto, vamos a contar cómo funciona el servicio DNS, que ustedes después van a tener que probarlo con las máquinas virtuales. Claro. El servicio DNS es el servicio de nombre de dominio. Lo que hace es traducir nombre a direcciones IP y direcciones IP a nombres. Es un sistema que funciona totalmente jerárquico y distribuido en Internet, y es el sistema que permite que toda la Internet esté funcionando. Dentro de Internet existen 13 servidores que se llaman las raíces. Estos servidores raíces mantienen una enorme base de datos que contiene cada una de las cabeceras de dominio. En realidad lo que contiene es todas las direcciones IP de quiénes son las cabeceras de dominio. Por lo tanto, para cada cabecera de dominio va a haber un conjunto de servidores. Podemos ver aquí en la diapositiva que .com tiene su cabecera de dominio. Es una cabecera de dominio .org, .net, .q, .cl, .de. Todas estas cabeceras de dominio, como les digo, tienen un conjunto de servidores que tienen que responder por ese dominio. Por lo tanto, estos servidores raíces tienen una delegación de autoridad. Delegan la autoridad por cada una de las cabeceras de dominio. Delegación de autoridad quiere decir de que no van a saber específicamente cuáles son los dominios que tiene cada una de estas cabeceras, pero sí van a saber que tienen que delegar la consulta DNS a el conjunto de servidores correspondiente a la cabecera. Así, cada cabecera de dominio también tiene sus propios dominios. Por ejemplo, google.com, un dominio, gmail.com, otro dominio, el kernel.org, de donde sacamos el Linux, btr.net, para los que tienen servicios de BTR, y uct.cl, obvio, el dominio de la Universidad Católica, la tu-berlin.de, de la técnica de Berlín. Pero además, como cada dominio es independiente, estas cabeceras de dominio que contienen a estos dominios delegan la autoridad en cada uno de los dominios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dominio tiene su conjunto de servidores, o teóricamente uno o más servidores, ¿no? Todo eso va a depender de la cantidad de recursos que tenga este dominio. UCT, a su vez, tiene un nombre, por ejemplo, www.uct.cl. Entonces ese es el nombre que va a ser resuelto para asignar una dirección IP a el servidor de web de la Universidad Católica de Temuco. Pero así como existen hosts, también existen subdominios. O sea, podemos delegar la autoridad desde los raíces hasta las cabeceras de dominio, de las cabeceras de dominio hasta los dominios, y desde los dominios hasta los subdominios. Por eso decimos que el sistema es totalmente distribuido y está jerárquicamente ordenado. Así, por ejemplo, la Escuela de Informática tiene también su subdominio, que sería inf.uct.cl, en el cual ustedes pueden encontrar el servidor pillan.inf.uct.cl. ¿Se dan cuenta cómo va escalando? pillan.inf.uct.cl. Y así se mantiene total independencia. Eso sí, que los administradores de red del dominio uct.cl, donde estaba el servidor de nombre, tuvieron que delegar la zona de autoridad hacia el servidor de inf.uct.cl para que la escuela quede totalmente independiente. Si se fijan, eso hace que los servidores raíces quedan independientes, las cabeceras de dominios quedan independientes, los dominios independientes y los subdominios independientes. Bueno, existen distintos tipos de servidores de dominio. Existen los servidores primarios,
los servidores secundarios y las cachés locales. Un servidor primario es aquel que tiene la zona de autoridad de un dominio o de un subdominio. El servidor primario posee toda la información de la zona de dominio y es quien tiene el poder o la autoridad sobre el dominio. Los servidores secundarios también son servidores de DNS, pero tienen información de respaldo de los dominios, o sea, van a buscar la información de los primarios, de cada una de las zonas que tengan en sus primarios, y las descargan a su propio servidor. Cada una de las zonas se descarga y ahí tienen lo que son la información de los dominios. Entonces, los primarios resuelven direcciones IP y los secundarios también resuelven direcciones IP. Pero además tenemos los locales o las cachés. Estos son servidores sin zonas de dominio. Simplemente lo que hacen es ir al top, o sea, a los servidores raíces, para poder realizar las consultas sobre un dominio o un host en particular. ¿Qué tiene una zona de dominio? Una zona de dominio tiene distintos tipos de registro. Aquí podemos apreciar que tenemos el registro tipo A, que es el registro de dirección, que traduce los nombres que están dentro de una zona con IPv4. Sabemos que IPv4 está en transición de pasar a un nuevo protocolo, a IPv6, y por lo tanto también tenemos un tipo de registro para traducir direcciones de IPv6, que sería 4A. Cuando queremos asignar un nombre canónico es un nombre de un dominio, o sea, un nombre canónico, por ejemplo, pillan.in.ct.cl. Pero si nosotros queremos que pillan tenga otro nombre, por ejemplo, podría llamarse lazaro.in.ct.cl, pero queremos que esos dos tengan el mismo nombre, y si yo cambio la IP de Pillan, también se cambia la IP de Lázaro, puedo usar un nombre canónico. Por lo tanto, yo digo que el nombre lazaro.in.ct.cl va a ser pillan.in.ct.cl. Importantes son los name server, porque el name server va a distinguir quién es el servidor de nombre para el dominio. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos que hacer un registro en la cabecera de dominio, en CL por ejemplo, vamos a necesitar decirle cuál es el NS para nuestro servidor, para nuestra zona de dominio que estamos registrando. También vamos a tener que asignarle o definirle los NS secundarios. Todo eso con el registro NS. Para que funcionen los servidores de correo se definen los MX, Mail Exchanger. Es importante hoy en día tener definido claramente cuáles van a ser nuestros Mail Exchanger, porque como sabemos existe mucho spam dando vuelta y hoy en día los servidores tienen todos validadores que chequean si efectivamente el servidor de correo que me está enviando un correo es efectivamente un servidor de correo. Por eso tenemos los MX. Entonces tiene que estar definido el Mail Exchanger en la zona de dominio. Pero a su vez, como nosotros podemos resolver directamente a través de los DNS, también podemos resolver de manera inversa. Esto quiere decir que una dirección IP tiene que dar como resultado un nombre de dominio. También es importante que cada servidor de correo tenga su inversa y con el mismo nombre, por el mismo tema de los spam que tanto daño nos causan. ¿Qué pasaría si no tenemos la inversa? Simplemente que los programas de spam que van asignando puntaje, pierde puntaje porque no tiene su inversa, y por lo tanto, como no tiene su inversa, es probable de que sea algún spam. También tenemos la zona de autoridad.
que proporciona la información del DNS primario. Y hay muchos más registros, o sea, podemos ver en la siguiente diapositiva que tenemos el hinfo, que describe al host, permite que la gente conozca qué tipo de máquina es, qué sistema operativo tiene. Y otro registro muy importante es el registro TXT. Este registro TXT permite identificar distintos modos arbitrarios que se pueden usar, por ejemplo, para chequeo. A veces Google, cuando quiere chequear la propiedad de algún dominio, nos envía un tipo de registro TXT que nosotros tenemos que ingresar a nuestra zona de dominio para poder validar de que somos realmente los administradores del dominio. También tenemos de localización para poder indicar las coordenadas y de tipos de servicio. El SRV es un tipo de registro que nos sirve para los servicios y al igual como en el caso del MX se le asigna una prioridad, en el caso de los SRV también se le asigna una prioridad para poder manejar servicios que pueden estar tanto en TCP como en UDP. Y por último tenemos otro tipo de registro que es muy usado hoy también para los servicios de correo, porque los spam nos crean bastante estragos, es el SPF, el Sender Policy Framework, que especifica cuáles son los hosts que están autorizados para enviar correo desde el dominio. Y con ese registro SPF, los demás servidores de correo saben de que efectivamente existe una autorización. Todo eso se estructura en la zona de dominio. Bueno, eso ha sido todo por ahora de lo que son los servidores DNS, y la demostración práctica va a venir en el siguiente video, donde vamos a revisar lo que son las zonas de dominio, vamos a revisar dónde están definidos a nivel de archivos los raíces, y vamos a crear zonas de dominio virtualizadas en nuestros sistemas operativos. Hasta el próximo video. Chao.